Bueno, empezamos con lo que es, a ver, un momento, vamos. Ya. Indicamos el imperio incaico. Cuando hablamos del imperio incaico, jóvenes, nos estamos refiriendo a todo aquel territorio que estaba dentro de Sudamérica, más concretamente desde Colombia, pasando Ecuador, mucho territorio de Perú, Bolivia y el sur de Argentina y Chile, ¿sí? El imperio incaico ha estado vigente desde el siglo XIII hasta la llegada de los españoles, vale decir hasta el siglo XV, ¿no? Fue el más grande de los imperios en Sudamérica antes de la llegada de los españoles. Se calcula que llegó a tener unos 3.000 millones de habitantes y una extensión territorial de unos 5.000 kilómetros de norte a sur, vale decir, desde Colombia hasta Argentina, ¿no? Concentraron conocimientos de culturas anteriores, ¿no? Estas culturas anteriores, entre las más renombradas están los huaris, están el Tiahuanaco, están los señoríos aymaras y algunos otros también que estaban en Sudamérica, y ellos llegaron a concentrar a todos esos territorios, ¿no? Este imperio abarca los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y Argentina. Ahora vamos a ver los orígenes, ¿no? Los orígenes del imperio inca. ¿Cuándo se ha originado? Bueno, se han escrito muchas leyendas y muchas historias sobre la leyenda de los incas, ¿no? Cómo se originaron. Los más importantes son dos, ¿no? El de Mama Ocllo y Manco Cápac, y el de los 8 hermanos, entre los más importantes y relevantes, ¿no? Vamos a ver lo que es el imperio incaico en su primer mito, que llegaría a ser el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Manco Cápac y su esposa parten desde la isla del Sol por encargo del mismísimo dios Sol o dios Inti. Inti en quechua quiere decir sol, ¿no? Ellos parten de la isla del Sol con la misión de fundar un pueblo, ¿no? Un pueblo que sea el centro del imperio incaico. Este pueblo se llama Huanacauri, cerca del Cusco, ¿ya? El segundo mito relata que existen 4 hermanos, ¿no? Ayar Uchu, Ayar Cachi, Manco Cápac y Ayar Auca, quienes junto a sus esposas salen de una cueva, ¿no? De una caverna, partiendo hacia la tierra prometida. En el camino, pues se enfrentan entre ellos muchas veces y algunas veces con otros pueblos, quienes se van a adueñar de territorios, y algunos de ellos van a ser vencidos y convertidos incluso en piedra, ¿no? Se enfrentaron con muchos enemigos en común, ¿no? Para eso nosotros vamos a ver un pequeño video que nos va a ilustrar mejor todo lo que estamos indicando, ¿sí? Al llegar. El mito del lago Titicaca. Cuentan los cronistas que el dios Sol hizo salir del lago Titicaca a una pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta pareja tenía un encargo divino. Debía dirigirse hacia el norte y establecerse en el lugar donde se hundiese la vara de oro que llevaban con ellos. Así, luego de probar en varios lugares, llegaron al cerro Huanacauri, cerca de lo que es hoy la ciudad del Cusco. Fue en este lugar donde pudieron hundir la vara, y por ello la pareja se instaló en ese cerro. Dice la leyenda que Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, a hacer acequias y a organizarse, y que Mama Ocllo
les mostró a las mujeres cómo tejer y cómo realizar las tareas del hogar. Con ellos vinieron el orden, la cultura y las artes, y era el mismo sol el que infundía calor y poder a sus hijos, cuentan las crónicas. El mito de los hermanos Ayar. Narra la leyenda que el dios Huiracocha mandó que de una cueva en Pacaritambo, en lo que hoy es el departamento del Cusco, salieran 4 parejas de hermanos, Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Mama Saragua, y Ayar Manco y Mama Ocyo. Llevaban unas varas de oro, vestían ropa fina, bordada con hilos, que también eran de oro, y de sus cuellos colgaban unas bolsas que contenían ondas. En el recorrido de su largo viaje desde Pacaritambo, los hermanos encerraron a Ayar Cachi en una cueva, porque era muy fuerte. Ayar Uchu voló a encontrarse con su padre, el dios Sol, quien le encargó que le dijera a Ayar Manco que debía cambiar su nombre por el de Manco Cápac. Al regresar, Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Finalmente arribaron al Cusco Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. La gente del lugar los reconoció como hijos del sol y luego sembraron el maíz que habían traído. Algunas versiones de esta historia dicen que el establecimiento en el Cusco no fue pacífico. Relatan que una de las mujeres, Mama Huaco, cogió una boleadora, especie de honda, y la usó para herir a uno de los antiguos pobladores de la zona, quienes abandonaron el pueblo y dejaron el lugar a los recién llegados. Origen y guerra con los chancas. Cuando los incas llegaron a... Mister, Sí, tengo una pregunta. Estaba leyendo en la página 68 sobre el Imperio Incaico. Mencionan el Tahuantinsuyo. ¿Qué significa eso? ya llegamos a eso, por favor, ¿ya? Ya. Enseguida ya vamos a llegar. Bueno, continuamos y decimos que el Imperio Incaico, por ejemplo, va a llegar a su colapso con la llegada de los españoles, ¿no? La llegada de los españoles va a significar el fin de los incas, ¿no? Eh, Decían que el Tahuantinsuyo, por ejemplo, el Tahuantinsuyo no es más que el mismo imperio incaico, pero formado por 4 suyos, es como decir, por 4 provincias, el Antisuyo, el Contisuyo, el Chinchasuyo y el Collasuyo. Eso es el Tahuantinsuyo. Tawa es 4, ¿no? Tahuantinsuyo, 4 suyos o 4 regiones, si ustedes quieren verlo de esa manera. La organización política y social de la cultura o del imperio inca, ¿no? En la organización política, por ejemplo, se desarrolla bajo un estado centralista, paternalista y autoritario, ¿no? Estos señores delegaban sus funciones de carácter hereditario. Si el inca mayor no tenía un hijo, pues delegaban a otro muy cercano a él. ¿Y quiénes eran los encargados de él? Pues era una cúpula muy cercana al inca, ¿no? Se distribuía los bienes y servicios a través de los impuestos. Se privaba de la propiedad privada. En el imperio inca no existía la propiedad privada. Entonces, todo lo que existía en el imperio inca era para el inca y para el pueblo. Era más o menos un sistema socialista de la época, ¿no? Comparado con la teoría del socialismo, por ejemplo, ¿no? Pero había una sociedad jerarquizada, ¿no? Una sociedad en la cual en la parte de arriba estaba pues la nobleza y según iban bajando llegaban hasta el pueblo o los campesinos que estaban encargados de las tareas de agrícolas, ¿no? Tenían una única región y hablaban como idioma el quechua, ¿no? Se formó en 4 suyos, dado la magnitud del imperio, ¿no? El Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo.
como era tan extenso, tuvieron que dividir en suyos, ¿no? Y esos suyos se dividían en provincias y dentro de esas provincias existían los ayllus, ¿no? Los ayllus eran organizaciones más pequeñas todavía, ¿no? Habían 3 reglas para pagar tributos, que eran el trabajo agrícola, los trabajos ganaderos y obviamente los trabajos militares, ¿no? Y también en su organización política había una trilogía, ¿no? El Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No seas atero, no seas flojo, no seas eh, mañudo, ¿no? Entonces, la organización social, ahora vamos a ver lo que es la organización social. Son grupos diferenciados, ¿no? De principal figura, la principal figura era el Inca, con poderes divinos sobre su población. Se creía que era descendiente directo del sol, que era un mandato directo del dios Inti, ¿sí? Es por eso que tenía mucha obediencia de parte de todo su pueblo, ¿no? Su elección se hacía dentro de las panacas. Los panacas eran los nobles, ¿sí? En caso de no haber un heredero claro, pues los panacas eran quienes escogían al noble, pero no era cualquier persona, tenía que tener una descendencia noble, ¿no? El Inca y su esposa, obviamente su esposa era la Coya, ¿no? Coya era el estrato más alto, ellos estaban por encima de todos. Debajo de ellos estaban los sacerdotes familiares del Inca y encargados de actos rituales. Ellos estaban encargados de todos los actos rituales. Si bien estos actos rituales no eran tan sanguinarios como los de los aztecas, por ejemplo, que tenían sacrificios humanos, ellos sí sacrificaban, pero sacrificaban animales como la llama, la alpaca, por ejemplo, ¿no? Daban esos tributos a los dioses. Luego de ellos estaban los curacas o jefes de ayllus, ¿no? Los jefes circunstanciales que existían entre ellos, ¿no? Después estaban los artesanos o mercaderes, también llamados comerciantes, ¿no? Y por debajo estaban pues los campesinos, ¿no? Los campesinos que en muchos casos eran utilizados también como mitayos o soldados. En tiempos de paz se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y en tiempos de guerra pues se convertían en soldado. Y cuando había guerra por 2 razones, ¿no? Uno por conquistar nuevos territorios y otro por defender lo suyo, ¿no? Por debajo de, de estos campesinos estaban los prisioneros de guerra, ¿no? Los prisioneros de guerra y los esclavos, o también llamados yanaconas, ¿no? Bueno,